Estimados estudiantes de tercero de secundaria, le doy la más cordial bienvenida a su clase a distancia de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra, Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje, esperando que te encuentres bien junto a tus familiares y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hola neurona, ¿estás lista para nuestro resumen del día de hoy? Hola maestra, sí, estoy más que lista. ¡Qué bueno! Antes de iniciar, como de costumbre, vamos a prestar atención a una información muy importante. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que el tiempo para disfrutar en multitudes sin limitaciones como las actuales, volverá y será mucho más rápido a medida que nos comprometamos con la promoción de la salud individual y colectiva. Espero que tú en casa estés listo para ir recordando y poner en práctica todo lo aprendido durante todo este proceso. Hoy repasaremos los contenidos relacionados con el átomo, la materia y sus propiedades, además de los estados de agregación de la materia. A ver, neurona, ¿recuerdas qué es el átomo? Por supuesto que sí. Un átomo es la unidad de partículas más pequeña existente como sustancia simple, pudiendo intervenir en una combinación química. También podemos decir que es la unidad mínima de la materia de la que se componen los sólidos, líquidos y gases. Los átomos se agrupan pudiendo ser del mismo tipo o de diferentes, para formar moléculas, las cuales a su vez constituyen la materia de la que están compuestos los cuerpos que existen. Excelente definición, neurona. Espero que ustedes en sus hogares también recuerden algunos de los contenidos trabajados en las clases anteriores. Y en caso de que hayas olvidado alguno, para eso estamos aquí el día de hoy, para recordar, repasar y retroalimentar a fin de fijar los conocimientos y que se conviertan en aprendizajes significativos. Desde la antigüedad, el ser humano se ha cuestionado de qué estaba hecha la materia. Unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito consideró que la materia estaba constituida por pequeñísimas partículas que no podían ser divididas en otras más pequeñas. Por ello, llamó a estas partículas átomos, que en griego quiere decir indivisible. Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de ser eternos, inmutables e indivisibles. Sin embargo, las ideas de Demócrito sobre la materia no fueron aceptadas por los filósofos de su época y tuvieron que transcurrir cerca de 2200 años para que la idea de los átomos fuera tomada de nuevo en consideración, surgiendo así la teoría atómica
la cual nos repite constantemente que el átomo es la unidad básica de la materia. Pero ¿te has puesto a pensar alguna vez si algo tan pequeño puede ser dividido? ¿O qué hay en el interior de un átomo? Pues te comento que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, los científicos, junto a sus originales e innovadores experimentos, y gracias al avance de la tecnología, han ampliado enormemente nuestros conocimientos acerca de la estructura interna del átomo. Los científicos explican esta estructura recurriendo a representaciones imaginarias a las cuales denominaron modelos atómicos. En conclusión, entonces, se puede definir el átomo como una estructura tan infinitamente pequeña que si pudiéramos reducirnos a su tamaño, todos los habitantes del planeta cabríamos en la cabeza de un alfiler. Para estudiar entonces la estructura del átomo, debemos saber que esta unidad básica de la materia está formada a su vez por partículas fundamentales o subatómicas. Como podemos ver en esta imagen, en el centro del átomo se encuentra el núcleo y allí podemos encontrar los protones y los neutrones. Y es donde está ubicada toda la masa del átomo, que ocupa menos de las 10 millonésimas partes de su volumen, mientras que el resto se encuentra vacío, pero no todo lo demás está vacío. Alrededor del núcleo se encuentra la corteza, donde los electrones, que contienen una masa 2000 veces menor que la de los protones o neutrones, se mueven girando atraídos por el núcleo. El descubrimiento de estas partículas fundamentales o partículas subatómicas, los protones que tienen carga positiva, los electrones que contienen carga eléctrica negativa y los neutrones que no poseen carga eléctrica, el descubrimiento de estas, además su comportamiento, permitieron ir construyendo los diferentes modelos atómicos que desarrollaron los científicos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, como dijimos a continuación. Y estos modelos atómicos sirvieron como base para establecer la teoría atómica actual. Entonces, podemos decir que el átomo forma la materia. El término materia se refiere a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tiene volumen y que además posee masa y densidad. Por ejemplo, el universo, una flor, nuestro cuerpo, un escritorio, en fin, todo lo que nos rodea es considerado materia. Y esta materia está compuesta por elementos y en los organismos vivos, estos elementos son básicamente el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, que en su conjunto forman alrededor del 96% del cuerpo humano. Veamos ahora cómo se clasifica la materia. Adelante. La materia se clasifica en sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son aquellas que no pueden separarse en otras sustancias, utilizando procedimientos físicos, y las mezclas, aquellas formadas por dos o más sustancias combinadas en cualquier proporción. Las sustancias puras, a su vez, pueden dividirse en sustancias simples y compuestas. Las simples, como por ejemplo el hidrógeno, oxígeno, cobre, entre otros, y son aquellas formadas por un único elemento químico. Las compuestas, como el agua, dióxido de carbono, entre otros, son aquellos formados por dos o más elementos químicos
que se combinan en una proporción fija. De igual forma, las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas están formadas por más de una sustancia, unidas uniformemente, de manera tal que no se distinguen sus componentes, por ejemplo, el agua de mar. En cambio, las mezclas heterogéneas pueden diferenciarse fácilmente las sustancias que lo componen. Por ejemplo, al mezclar el agua y el aceite. La materia presenta a su vez características que permiten diferenciar unos materiales de otros. Pueden ser físicas o químicas. Excelente clasificación. ¿Qué te parece, Neurona, si hablando de clasificación, tú me ayudas entonces a clasificar las siguientes sustancias en sustancias puras o mezclas? De acuerdo, maestra Sara. Veamos. Una batida de lechosa. Es una mezcla. Excelente. El hierro. Sustancia pura. Así es. El agua. Sustancia pura. Excelente. El ferroníquel. Mezcla. El aire. Es una mezcla. Muy bien. El azúcar. Sustancia pura. El pan. Es una mezcla, maestra. Excelente. El perfume. Mezcla. ¿Y el diamante, Neurona? Sustancia pura. Muy bien. La tuna en aceite. Es una mezcla. Excelente. El enjuague bucal. También es una mezcla. Y en el caso del alcohol. Sustancia pura. Por último, la leche con cereal. Definitivamente es una mezcla. Excelente. Ahora quiero que clasifiques las mezclas anteriores, los que sean mezclas de esos que mencionamos, que los clasifiques en homogéneas o heterogéneas. ¿Cómo lo harías? De la siguiente manera. Homogéneas. Batida de lechosa, perfume, enjuague bucal, aire, pan y ferroníquel. Heterogéneas. Cereal con leche y tuna en aceite. Excelente, Neurona. Qué bueno es poder recordar. A continuación, quiero saber qué traen nuestros estudiantes el día de hoy. Maestra, en el día de hoy haremos una conexión especial con un estudiante. De inmediato conectamos. Hola, profesora Sara. Hola, Neurona. Mi nombre es Ámbar de los Santos del Oficializado San Rafael en San Cristóbal y me gustaría aportar algunos de los conocimientos que pude adquirir en todo el desarrollo de su clase. Por supuesto que sí. Vamos a iniciar de inmediato con nuestro querido estudiante. Adelante. La materia puede encontrarse en diferentes estados dentro de nuestro planeta: líquido, sólido y gaseoso. Fuera de la Tierra existe un cuarto estado conocido como plasma, que abunda en lugares como el Sol y las estrellas. En lo que se refiere al estado líquido, podemos decir que los elementos que están compuestos por esta materia no tienen una forma específica, sino que adoptan la del recipiente dentro del cual se encuentran. Esto se debe a la fuerza de cohesión entre las moléculas que componen esta sustancia. Este estado es el que menos abunda en su forma natural, ya que solo está presente en el agua, el petróleo y el mercurio. Por otra parte, el estado sólido tiene forma y volumen. Estas cualidades se modifican cuando los elementos están sujetos a cambios de presión o temperatura. Los gases no tienen ni forma ni volumen. Tienen las características necesarias que se mezclan cuando se ponen en contacto. Para medir sus cantidades y propiedades debe estudiarse su temperatura, presión y volumen. Ahora pasamos con el plasma. El plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por átomos ionizados, donde los electrones circulan libremente. Ahora bien, modificando las condiciones de temperatura y presión, se pueden transformar el estado de agregación de una sustancia, pero sus propiedades químicas seguirán siendo las mismas. Por ejemplo, podemos hervir agua para hacerla pasar del estado líquido al gaseoso,
pero el vapor de agua resultante seguirá estando compuesto por moléculas de agua. Los procedimientos de transformación de las fases de la materia suelen ser reversibles y los más conocidos son los siguientes. Vaporización. Es el proceso mediante el cual un líquido se transforma en gas. Condensación. Es el proceso mediante el cual, retirando la energía calórica, un gas se transforma en un líquido. Solidificación. Es el proceso mediante el cual puede transformarse un líquido en un sólido. Ahora pasamos con el siguiente, que sería la fusión. Es el proceso mediante el cual un sólido puede transformarse en un líquido. El otro sería sublimación. Es el proceso mediante el cual un sólido se transforma en gas, sin antes pasar por el estado líquido. Sublimación inversa. Es el proceso mediante el cual un gas se transforma en sólido, sin antes pasar por el estado líquido. Ionización. Es el paso del estado de gaseoso a plasma. Desionización. Es el proceso a través del cual la materia puede pasar del estado plasmático a gaseoso. Hasta aquí mi exposición. Muy bien.